A esta hora de la mañana está conectado también a la señal de Radio Panamá el presidente de la Cámara Panameña de la Construcción CAPAC, el ingeniero Alejandro Ferrer Solís. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Leonardo Greenspan y Chema Torrijos le saludan. Gracias, buenos días. Buenos días. Ingeniero, mucho se ha hablado en las últimas semanas en torno al interés preferencial. Este interés preferencial que se elevó en el gobierno de Cortizo y se le habían hecho cambios en esa administración para buscar una mayor eficiencia del mismo, según el Ejecutivo. ¿Cuál es la situación de este aspecto en este tiempo? Si la ley de interés preferencial, como bien indica, fue uno de los temas de interés para nosotros revisar con el gobierno entrante. Recordando que el 30 de junio del 2024 caducaron 2 renglones de incentivo de esta ley de interés preferencial, del tramo de 150 a 180 mil y de 120 a 150 mil, quedando solamente tramos de interés preferencial debajo de 120 mil balboas. El gobierno actual decidió hacer una revisión total de los incentivos que se dan a nivel general, y el incentivo del interés preferencial, digamos que no escapó de un análisis en materia fiscal, especialmente entendiendo el gobierno que se enfrenta a una carga importante y que tiene un nivel de endeudamiento alto, y consideró necesario revisar todos los incentivos y subsidios que ha instalado en este momento. Y por más de un año hemos estado hablando sobre interés preferencial, teniendo reuniones con ministros, explicando cuál es la ventaja de este incentivo, porque hay que entender que este es un incentivo productivo. ¿Y por qué es un incentivo productivo? Porque invertir en construcción significa mover la economía, significa generar empleos formales, significa que los proveedores tienen materiales para vender y toda una economía indirecta que se mueve alrededor de la construcción de viviendas, especialmente en el interior del país. Entonces surgen las modificaciones a la ley de interés preferencial que fueron presentadas por el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Sin embargo, producto del debate en la Asamblea, ese proyecto fue aprobado con un artículo 12 que realmente no es un artículo que le da a los bancos la obligatoriedad de garantizar una serie de condiciones que ellos no están en posición de hacerlo, y realmente resulta inconveniente para dar financiamiento en estos sectores. Por esa razón es que en este nuevo periodo legislativo estamos revisando nuevamente las modificaciones, eliminando el artículo 12 que realmente no le permite a los bancos participar de esta ley, y sin bancos esta ley realmente no funciona, y también haciendo un ajuste menor, ampliando el plazo del incentivo en el rango de 80 a 120 mil dólares, permitiendo a las personas que amorticen un poco más a capital y puedan estar mejor preparadas para afrontar cuando se tengan que pagar, digamos, las tasas de mercado una vez concluido el plazo del incentivo. ¿Qué pasó con todas estas personas que habían que habían firmado el interés preferencial en el gobierno anterior? Por ejemplo, si no mal no recuerdo, era hasta 180.000, y que ahora con los cambios realizados por esta administración fueron las que entraron en esa discusión, en ese debate, en ese análisis de hacia dónde iban a terminar estos préstamos ya adjudicados y que los bancos ya habían aprobados para que se hicieran efectivas las compras. Digamos que aquellos compradores que estuvieron dentro del rango de 150 y 180 mil y su transacción fue inscrita debidamente mientras estaba vigente la ley, ellos siguen recibiendo el beneficio hasta que expire su plazo. Lo que sucedió cuando pasamos a la nueva ley en este periodo es que al momento de hacerse el cambio quedaron algunas transacciones, digamos, en proceso en el registro público. Sin embargo, al entrar en vigencia la nueva ley, iba a entrar digamos, el artículo 12, inconveniente para los bancos, y eso iba a obligar realmente a analizar nuevamente toda la transacción, y se creó como una represa de trámites producto de la modificación específica de ese artículo. Por esa razón fue que
a través de conversaciones, fue más conveniente darle vida a la ley anterior hasta fin de año para que no se represaran esas transacciones y permitir que ellas llegaran a su término con las condiciones de la ley anterior. Y eso es lo que ha pasado. La intención de revisar el proyecto de ley ahora es que arrancando en 1 de enero de 2026 se tenga una ley que funcione específicamente, que incluya a los bancos y que le permita a los promotores retomar proyectos de construcción de casas. Ahora, presidente, ¿qué han hablado con los diputados? ¿Qué han hablado con el diputado Gaitán, que es el que preside la comisión? Bien, nosotros hemos conversado con el diputado Herrera, quien presentó, recuerden que hay dos proyectos de ley que se han presentado para modificar. Uno presentado por el diputado Saldaña y otro presentado por el diputado Herrera. Y el objetivo de la comisión que va a sesionar hoy a partir de la 1 de la tarde es buscar un proyecto unificado que pueda presentarse y que pueda llegar, digamos, a hacer su recorrido por el proceso legislativo. Con el diputado Gaitán estuvimos realmente en los debates de cuando se introdujeron las primeras modificaciones y ahí tuvimos un espacio, digamos, como Cámara y como otros gremios que nos acompañan en este tema. Está Convivienda, está COBIR, hay una serie de gremios, Cámara de Comercio, todos estamos muy interesados en que este proyecto se apruebe de la forma que pueda ser útil, digamos. Y en ese momento tuvimos una serie de discusiones explicando cuáles son las ventajas del interés preferencial y todo lo que ha ofrecido a los más de 40 años que tiene de estar instalada esta ley o este incentivo. Ahora, presidente, ¿cómo surge el famoso artículo 12? Y explicarle a la gente que no conoce qué es el artículo 12. El artículo 12 básicamente indica que el banco debe garantizar, y esa es la palabra realmente complicada, garantizar que al vencimiento del plazo del incentivo, la letra hipotecaria no sea una carga insostenible para el comprador, y para evitar esa situación, el banco básicamente tendrá que revisar plazos, revisar tasas y todas las condiciones del préstamo para que, digamos, el comprador no pierda su casa. Y aquí voy a hacer una aclaración. En principio, en Panamá creo que hay una conducta bastante responsable en cuanto al manejo de préstamos hipotecarios. Estamos en el préstamo hipotecario es un producto que la persona tiende a cuidar y no pierde su casa. Hace cualquier esfuerzo que sea necesario, pero trata de mantener al día su letra hipotecaria. Eso como primer ejemplo. Pero por otro lado, la inconveniencia de esto es que cuando un banco analiza a un cliente el día de hoy, digamos que en el año 5, en el año 7 o en el año 8, cuando se venza el plazo del incentivo, esa persona quizás haya podido adquirir otras deudas, llámese préstamo personal, préstamo de auto, cualquier otra situación posterior al análisis inicial que modifique sus condiciones o sus posibilidades de afrontar nuevos compromisos. Entonces, es difícil para un banco, digamos, garantizar un análisis de un cliente que se hizo hace 5 años y pretender que pueda ser capaz de asumir otras deudas en ese momento. Por eso es que resulta tan inconveniente este artículo 12. Y este artículo 12 surgió, digamos, en las postrimerías del segundo debate dentro de la Asamblea y después ya pasó a tercer debate y posteriormente a la sanción del presidente. Y se lo pregunto porque fue Benicio Robinson, ¿no? El que metió el artículo 12, si no recuerdo mal. Así es. Se lo pregunto y lo menciono porque ¿qué garantías hay de que no surja otra vez un movimiento inusual como este? Y más tomando en cuenta de quién vino. Benicio Robinson es un diputado que hace pocas apariciones, pero cuando las hace con un fin estratégico, por decirlo de alguna manera. Y es un diputado que por lo menos todo el mundo dice, o mucha gente dice, con una gran cantidad de poder dentro del legislativo. ¿Qué garantías hay de que ese poder no vaya a pesar más que los intereses del sector? Mira, a nosotros lo que nos queda es realmente en estos espacios de debate, especialmente
en primer debate, nuevamente establecer los puntos fuertes de la ley. Yo creo que está claro, y la Asociación Bancaria así lo ha hecho saber, que con ese artículo esta ley se va a convertir en letra muerta. Entonces, yo sí creo que a nivel de los diputados, el interés de todos y de ellos seguramente también es que podamos contar con una ley que funcione. ¿De qué nos sirve aprobar una ley si mañana un banco no presta plata bajo esos términos? Hemos creado una ley que no tiene ningún objetivo y no cumple su propósito. Entonces, yo pensaría que luego de todas las opiniones vertidas con relación al propio artículo 12, me parece que vamos a estar discutiendo otras cosas y también creo que hay eh, muchos temas que se discutieron en la vez anterior, como por ejemplo aplicar este beneficio a casas de segunda. Realmente ese no es el objetivo de la ley, así que yo espero y confío que algunas discusiones que fueron superadas en debates anteriores no ocupen mucho el espacio del primer debate, entendiendo que para la industria es muy importante que esto pueda aprobarse de manera rápida. Hay muchos promotores realmente esperando la aprobación de esta ley para poder proyectar sus construcciones, para poder continuar vendiendo otras fases de casa, entendiendo que estamos ya básicamente entrando en la recta final de este año 2025. Presidente Ferrer, ¿cuál es la fortaleza en este momento o el área donde mayor se está construyendo en el país? Le pregunto en torno, por un lado, a viviendas de interés preferencial, pero también en torno a viviendas generales. Mira, el interés preferencial, como que digamos abarca propiedades de $120,000 hacia abajo, es donde se ubican un 80-85% de las transacciones. Entonces eso le deja a ustedes saber la importancia que tiene esto. Y lo que ha significado para el país, le ha permitido a mucha gente comprar su casa y hoy son dueños de su casa porque esta ley tiene más de 40 años, es decir, que ha producido un número importante de propietarios, ya sea de casas o de pequeños apartamentos. Así que es muy importante esta ley porque concentra la gran mayoría de las transacciones hipotecarias. Hay otro mercado de viviendas y de apartamentos que son para inversión, donde personas del extranjero, aprovechando los beneficios del programa de inversionista calificado, han visto en Panamá un país favorable para invertir y han invertido en propiedades para obtener un estatus migratorio que le permita, digamos, tener una estadía legal en Panamá. Y a manera de inversión hay un número importante de propiedades que se colocan en el extranjero. Y para el mercado local, digamos, del sector, hay apartamentos que oscilan de 60 a 70 metros cuadrados, con precios alrededor de $200,000, donde son demandas que hay para el mercado local, todavía en la parte, buscando todavía algunas partes del centro de la ciudad. Hay proyectos en San Francisco. El Cangrejo se está también urbanizando con proyectos de edificios, pues para brindarle opciones a los nuevos profesionales que vienen surgiendo y que hacen su vida aparte ya y necesitan una vivienda. ¿Cuánto se ha paralizado el sector por esta espera? Mire, hace un año el mercado de construcción de viviendas se redujo en un 24% y definitivamente que sí es un tema que se ha sentido bastante. Y esto no solo lo han sentido los promotores, sino todo lo que gira alrededor de ellos, ¿no? Los fabricantes, los proveedores han tenido bajas sensibles en cuanto a sus ventas de materiales que se colocan, digamos, en el mercado de construcción. Y, por supuesto, indicadores como la venta de cemento y concreto han tenido algunas conductas a la baja, menos 16%, etcétera. Así que estamos definitivamente afectados por este fenómeno y lo importante de esto es mandar un mensaje. Esta ley tiene algo muy interesante y es que plantea que esto sea un incentivo que no tiene fecha de caducidad. Y esto lo que le va a permitir a los inversionistas es saber que tiene un incentivo que no va a tener una fecha de terminación en el tiempo.
y que va a seguir renovándose año tras año y el gobierno va a estar asignando partidas presupuestarias para hacerle frente a este incentivo. Así que creo que lo importante es eso, establecer parámetros que sean de utilidad para el que compra, para el que financia, para el que construye y a largo plazo para poder invertir y desarrollar el mercado de viviendas en este país. El interés preferencial fue modificado. Recién hablábamos de las construcciones en Panamá, las que están dentro de interés preferencial, las que no. Pero una pregunta constante que surge, usted acaba de mencionar este mercado de millennials, así los determino yo, entre 25 o 45 años o 40 años, los cuales no han podido acceder a una primera vivienda todavía. Uno de los motivos es el alto costo para poder adquirir las mismas. ¿Cuál es la respuesta de la CAPAC en torno a este tema? Porque se ve por un lado que siguen en aumento el precio, el costo de la primera vivienda y a su vez la oferta que se encuentra en el mercado por lo general termina siendo cada vez más pequeña en torno a los metros en los que se desarrollan los apartamentos. Sí, realmente digamos que la construcción no ha escapado de algunas alzas de todos los temas que realmente inciden en el precio de venta de una casa. Y en eso no solo estamos hablando de materiales, estamos hablando también de incrementos de mano de obra que enfrentamos todos los años. El precio de la tierra no baja, la tierra, los terrenos no bajan de precio. Y también que es una industria que tiene realmente muchas regulaciones. Es una industria que el ciclo de vida de un proyecto no ha podido ser más eficiente porque tenemos que enfrentar muchos trámites, muchos permisos, desde pasando por estudio de impacto ambiental, aprobación de planos, todo lo que significa tramitar un permiso de ocupación y después de eso inscripción de los regímenes de pH para que realmente se pueda entregar un apartamento. Son todos procesos que todavía hoy son muy largos y hay espacio para que sean más eficientes. En la medida que a un promotor le cueste más trabajo poder entregar una vivienda, significa que sus costos financieros van a estar presentes por más tiempo. Y los costos financieros hacia la parte final de la obra son los más altos porque es cuando el préstamo está a tope. Y en proyectos de esta naturaleza, donde el comprador básicamente entrega una carta promesa de pago y es muy largo el tiempo para que esa carta promesa se haga efectiva y así el promotor pueda bajar su deuda con el banco que le da el financiamiento interino, le produce una serie de intereses que son un componente alto del precio de venta. Entonces yo creo que hay un gran trabajo por hacer para reducir el tiempo del ciclo de vida de un proyecto para hacer de la construcción un sistema más eficiente y que esas ventajas se puedan trasladar al precio final de la vivienda. Como resultado de que los precios son más altos, lo que termina sucediendo es que los espacios se reducen y hoy por hoy la tendencia es vender apartamentos de espacios más reducidos, pero también con algunas amenidades en los edificios que le permitan a las personas hacer algunas actividades fuera del espacio del apartamento, pero utilizando las áreas sociales y comunes del edificio. Hemos observado esa tendencia y creo que apunta específicamente a esta población joven, tratando de llegar a cuáles son sus intereses y digamos su estilo de vida para poder atraerlos como compradores. Y de igual forma, en Panamá no dejamos de tener un mercado de viviendas de segunda que usualmente están a menor precio y que están ahí presentes pues para que sean consideradas al momento de adquirir una vivienda. Presidente, es decir que la solución para poder conseguir mejores ofertas en torno a la construcción de viviendas va de la mano de reducir la burocracia y acelerar los procesos en torno a lo que sería la construcción. Pienso que sí, porque realmente eso reduce los costos financieros de un proyecto que es importante. Entendamos una cosa, Panamá es un país pequeño y dentro de la balanza de las economías mundiales nosotros no ejercemos ningún poder sobre la capacidad de compra para obtener precios de acero. No somos un país que produce materiales a gran escala, no somos un país industrializado. Entonces realmente es poco lo que Panamá, poco y nada lo que podemos hacer
para encarar, digamos, el costo de los materiales que se utilizan en construcción. Sí, aquí en Panamá se hacen bloques, etcétera, pero no podemos hacer nada para controlar precios de cemento, acero, etcétera. Así que, digamos que hay que buscar hacer los proyectos de manera más eficiente. Creo que hay un espacio importante para mejorar nuestra mano de obra. Creo que hay oportunidades para trabajar en capacitación de nuestra mano de obra, que podamos tener conversaciones sobre productividad y que podamos ser más eficientes en nuestros procesos constructivos. Siempre habrá un espacio para ese tipo de mejoras. Presidente, una última cosa. El gobierno ya empieza a anunciar algunos proyectos, tanto el MOB, ahora bueno, allá en Japón, el presidente reiteró el tema del gasoducto, que al final son proyectos de construcción, la expectativa del sector. Mire, definitivamente que en Panamá la inversión pública es importante para complementar como un pilar importante de lo que se construye en este país. Y lo hemos visto, digamos, en los últimos 15 años, Panamá ha podido llevar adelante proyectos de gran envergadura. La ampliación del canal fue un proyecto, digamos, de los más importantes en la escala global en su momento. Tenemos 2 líneas de metro operativas y una tercera con un grado de avance importante. Tenemos un cuarto puente sobre el canal y tenemos el tren Panamá-David. Evidentemente, todos estos proyectos de gran escala de infraestructura producen empleo y producen, digamos, beneficio económico, ya que nuestra industria realmente tiene una derrama importante sobre muchas actividades conexas que también se benefician. Cuando vemos proyectos como el de Río Indio y ahora el tema del gasoducto, son proyectos también que van a generar una inversión importante y especialmente cuando es la autoridad del canal quien los impulsa, porque la autoridad del canal, digamos, que tiene la posibilidad de financiar sus proyectos con los ingresos que produce el Canal de Panamá. Lo importante de la inversión pública, y es algo que nosotros como Cámara hemos sido insistentes, es que aquellos proyectos que se lleven a cabo cuenten con su financiamiento, ya sea financiamiento externo o que puedan manejarse con el financiamiento local de cada una de las instituciones, porque los proyectos realmente, si no tienen su financiamiento, se atrasan y la falta de pago es, digamos, la fuente de conflictos y de arbitraje y de reclamos por parte de los contratistas que se ven afectados por la falta de pago. Entonces, si bien la inversión pública es muy importante para Panamá y para la construcción, es igualmente importante que sean planificados y programados correctamente con su financiamiento para que la falta de pago no sea un impedimento para llevar adelante estos proyectos. Ingeniero Alejandro Ferrer Solís, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, gracias por estos minutos en Radio Panamá y ojalá podamos seguir conversando sobre este y otros temas. Con mucho gusto, ha sido un placer. Buenos días. Buenos días, 7:59.